Mis padres me dejaron en un estacionamiento durante el viaje para mejorar el ánimo a mi hermana que reprobó en la escuela, pero escribí un ensayo sobre esto y mis padres tienen problemas con servicios sociales. Mi familia son un poco, ¿cómo decirlo?, locos, creo que esa es la palabra correcta. Porque aquí estoy, sentado en un rincón silencioso de la biblioteca con Wi-Fi y una laptop, tratando de averiguar cuán desquiciados están mis padres. Para contexto, tengo 17 años y estoy en mi último año de la escuela. Siempre he sido buen estudiante. Me gusta hacer la tarea, leer, estudiar, esas cosas. A mis padres les encanta bromear que nací con una calculadora en una mano y un lápiz en la otra. Mi hermana, que tiene 15, es lo opuesto. No le va mal académicamente, pero le interesan más los deportes, sus amigos y TikTok que la escuela, y normalmente se las arregla con notas de C. Este semestre, las cosas cambiaron. Trabajé más que nunca y terminé primero de mi clase con puras notas perfectas. Mi hermana reprobó 2 materias troncales, así que tuvo que asistir a escuela de verano. Naturalmente, pensé que mis padres por fin reconocerían mi trabajo. Tal vez me invitarían a una buena cena o me darían una palmada en la espalda. Pero eso no fue lo que sucedió para nada. En cambio, decidieron que mi hermana necesitaba un impulso de ánimo. Su solución, unas vacaciones de una semana en una cabaña junto al lago a 3 horas de distancia. Eso habría estado bien, excepto que no me invitaron. Para ser claro, me dejaron atrás a propósito. Y aquí viene lo mejor, me llevaron hasta un punto intermedio, se detuvieron en un estacionamiento al azar cerca de un sendero de caminata y me dijeron que me bajara. Las palabras exactas de mi mamá fueron que eso forja carácter. Dijo que me ayudaría con uno de mis ensayos universitarios. Mi papá intervino con una sonrisa, diciendo, dormir bajo las estrellas sería una aventura. Mi hermana solo se sentó en el asiento trasero, desplazándose en su teléfono. Pensé que estaban bromeando. Me reí y dije, ok, buena broma, ahora, vámonos. Pero mi mamá solo me empujó mi mochila, la que yo había empacado pensando que iba con ellos, y dijo que se lo agradecería después. Luego se fueron. Me quedé allí en shock en un estacionamiento junto al bosque, viendo cómo se iban. No tenía comida más allá de un par de barritas de granola, ni efectivo salvo $20 que había guardado en mi billetera. Ni idea de qué hacer. Así que hice lo que siempre hago, resolví el problema. Caminé por el sendero un rato hasta que encontré un claro junto al río. Desenrollé mi sudadera y la usé como almohada. Me tumbé ahí, mirando el cielo, las estrellas dibujando líneas agudas en lo negro, y pensé, tal vez este es el forjado de carácter del que hablaban, tal vez este es el ensayo. He aquí el asunto. Llevo meses estresado por el borrador de mi ensayo para aplicar a la universidad. Cada borrador parece que carece de algo interesante para contar. Y ahora aquí estaba, abandonado en el bosque sin nada, por mis propios padres. Escribí sobre resiliencia, escribí sobre ver el auto irse y darme cuenta de que estaba solo. Escribí sobre cómo la educación siempre ha sido mi ancla en una familia que premia la estupidez, no el trabajo duro. Vertí cada gota de frustración en ese borrador. Ni siquiera pensé en pulirlo, solo dejé que saliera. Luego habría tiempo para mejorarlo. Cuando lo terminé, volví caminando al estacionamiento y caminé 3 kilómetros hasta el pueblo. Compré un boleto de autobús a casa con esos $20. Llegué antes de que siquiera me escribieran. No me escribieron, de todos modos, ni una vez. No hubo oye, ¿estás bien? No te comió un hombre lobo, nada. Volvieron de sus vacaciones, quemados por el sol y relajados, quejándose del tráfico. Mientras tanto, yo estaba en la mesa de la cocina editando mi ensayo. Mi mamá me echó un vistazo y dijo, sobreviviste, ¿no? Ese es el espíritu. Mi papá se rió y dijo, ese es nuestro pequeño nerd. Solo pensé, más material para mi ensayo. Una semana después, uno de mis profesores me animó a enviar mi ensayo a un concurso local de escritura juvenil. No le di mucha importancia, pero lo envié. Y entonces todo se volvió loco, el ensayo ganó. No solo un concurso, lo recogió el periódico local. Lo publicaron como reportaje. De repente, la gente del pueblo hablaba. Profesores me felicitaron y los vecinos llamaron a mis padres, preguntando si la historia era cierta. Mis padres se volvieron locos. Me acorralaron en la cocina, furiosos. Mi mamá dijo que los había hecho quedar como monstruos. Lo que, a decir verdad, era justamente lo que eran. Pero ya era tarde, el periódico lo publicó, mi nombre está ahí. Y el remate, alguien llamó a servicios de protección infantil después de leerlo. No es que ese fuera mi plan de todas formas, pero tampoco pensaba que nada bueno saldría si las personas se enteraran de lo que hicieron mis padres. Así que en parte sí, mi ensayo fue venganza. Ahora hay una investigación, mis padres están dando vueltas por la casa, aterrados, esperando que el FBI tire abajo su puerta. No lo hará, porque el FBI no hace estas cosas, lo busqué. Pero, tienen ese terror en sus ojos como si pudiera pasar. Al menos no voy a ser yo quien se los diga. Al final tenían razón, forjaba carácter.
Si no fuera por ellos, no hubiera escrito un ensayo tan bueno y ahora no estarían recibiendo el karma de los servicios y del pueblo. Miren quién está forjando carácter ahora, padres, de nada. Actualización 1. Cuando escribí el primer post, mis padres daban vueltas como animales enjaulados, esperando que Servicios de Protección Infantil llegara. Temía por mi seguridad, nadie me dijo si fueron vacunados contra la rabia. Pero aún con animales rabiosos, no me iba a mover de allí hasta que viera las consecuencias de su viaje. Fue todo lo que esperaba y más. Pasó un jueves por la tarde. Mi mamá estaba en la cocina limpiando obsesivamente las encimeras, porque así se pone cuando está nerviosa y no sabe qué hacer. Otros comen, mi madre limpia. Mi papá sentado en su reclinable, mirando la tele en silencio. Mi hermana pasaba TikTok. Y entonces sonó el timbre. Yo me levanté y abrí la puerta. Una mujer estaba ahí con una carpeta y una placa, y se presentó, tranquila pero seria, diciendo que venía a dar seguimiento a un reporte sobre mi seguridad. Casi podías oír subir la presión de mi madre, quien se lanzó, con la voz aguda y dulzona, insistiendo en que todo era un malentendido, que yo estaba bien, que todo estaba bien. La trabajadora de Servicios de Protección Infantil dijo que aún así necesitaba hablar conmigo en privado. Eso puso a mis padres más nerviosos. Mi papá intentó discutir, diciendo que no hacía falta, pero ella lo cortó con una frase: si se niegan, puedo llamar a la policía y hablar esto con ellos. Así que se callaron. Nos sentamos en la mesa del comedor, solo la trabajadora de Servicios de Protección Infantil y yo. Mi padre estaba moviendo una silla para sentarse, pero la trabajadora dijo que esto sería entre ella y yo, así que podía ir a hacer otra cosa mientras tanto. Me pidió que explicara qué pasó el día que mis padres me dejaron. No tuve que exagerarlo para que sonara peor, porque ya sonaba bastante mal. Solo los hechos, como me dejaron en el estacionamiento, me dijeron que durmiera bajo las estrellas, me dejaron con casi nada de comida ni dinero y luego se fueron, como caminé hasta el pueblo siguiente para comprar un boleto de bus de regreso. Me preguntó si me sentía inseguro en casa. Le dije la verdad. Mis padres no me pegan, pero tampoco me protegen. Me socavan, me desestiman y creen que la negligencia es una torcida lección de resiliencia. Ella lo escribió todo, asintiendo despacio, y me preguntó si tenía a alguien fuera de casa que me apoyara. Fue la primera vez que sentí aflojarse el nudo en el pecho, porque sí. Profesores, mi orientadora escolar, incluso mi jefa en el centro de tutorías donde trabajo los fines de semana. Di nombres, y pareció aliviada de que tuviera una red. Me dejó una tarjeta y me dijo que llamara si volvía a sentirme inseguro. Luego fue a hablar con mis padres. No sé exactamente qué le dijeron, pero por los gritos y los ademanes frenéticos, no fue suave. Mi mamá insistía en que solo era una técnica creativa de crianza. Mi papá trató de argumentar que yo nunca estuve en peligro y que soy lo suficientemente listo como para arreglármelas. En un momento, escuché a mi mamá soltar que yo exageraba para llamar la atención, lo que solo hizo más firme el tono de la trabajadora. Se mantuvo profesional, pero alcancé a oír varias líneas: la negligencia no es una herramienta educativa, no importa si él es listo, ustedes siguen siendo responsables de su seguridad. Cuando la trabajadora por fin se fue, mis padres se veían como si hubiera dormido bajo las estrellas. Mis padres me dijeron que debería haberme callado, pero no mucho más. Al final, tampoco querían que yo siguiera hablando con la trabajadora. Pero les respondí que técnicamente no había hablado, había escrito, y me señalé la cabeza para decirles que lo hice pensando. Al día siguiente, mi profesora de inglés me pidió hablar. Había leído el artículo en el periódico y me dijo que estaba orgullosa de mí. Luego me contó que había enviado mi ensayo a una amiga suya que trabaja como asesora de admisiones en una universidad local. Al parecer, quedaron impresionados. Dijo que quizá recibiría interés más allá de a las que ya había postulado. No era una opción en mi cabeza, pero no podía hacer mal tener más opciones si las otras no aceptan. Más tarde, en la cafetería, un par de compañeros con los que casi no hablaba se me acercaron y dijeron que también habían leído la pieza. Uno dijo que le resonó porque sus padres son parecidos a los míos. Mientras tanto, mis padres empezaron a entrar en pánico aún más. Mi mamá despotricaba sobre los susurros de los vecinos. Mi papá refunfuñaba sobre compañeros de trabajo haciendo bromas. Una noche mi mamá me acorraló y dijo que tenía que escribir un ensayo de seguimiento, aclarando que todo era dramatizado, quería que lo presentara como escritura creativa. Le dije que no. Chasqueó sus dedos y me dijo que lo hiciera porque ella era mi madre y tenía que escucharla. Le pregunté si esto también tenía que escucharlo la trabajadora, porque si era así debería llamar en ese momento. Ahí se terminaron en seco las amenazas de mi madre. Mi papá tomó un enfoque más suave. Me sentó y dijo que sabía que no quería que esto llegara tan lejos, pero que si Servicios de Protección Infantil seguía investigando, podría arruinarnos a todos. Sugirió que solo me quedara callado y no molestara al oso. Le respondí que nada de esto me estaba arruinando a mí, así que no era necesario que él hablara por todos. Mi jefa en el centro de tutorías me llamó aparte durante mi turno. Me dijo que también había leído el artículo. Al parecer, estaba circulando entre las personas.
Dijo que si alguna vez necesitaba un lugar donde quedarme, podía usar el cuarto de invitados de su casa. Y también se ofreció a escribirme una gran carta de recomendación. Mi mamá intentó castigarme, pero la ignoré. Tengo 17, estoy aplicando a universidades y trabajo. No puede castigarme como si tuviera 10. Mi papá se ha retirado al silencio, curando su orgullo con cervezas en el reclinable. Ayer, Servicios de Protección Infantil me llamó directamente. Querían ver cómo estaba y dijeron que harían otra visita pronto. Cuando se lo dije a mis padres, la cara de mi mamá se torció como si hubiera mordido algo agrio, quizás su propio labio. Sigo sin entender por qué nadie en esta familia, a excepción de mí, está forjando carácter. Incluso es un ejercicio similar al que intentaron conmigo, no entiendo por qué mis padres no lo aprecian. No será un bosque, pero los servicios se ven igual de aterradores o más. Actualización 2. Servicios de Protección Infantil volvió, esta vez con 2 trabajadores en vez de 1. Doblemente karma, supongo. Nos separaron otra vez. Yo en el comedor, mis padres en la sala. El nuevo trabajador, un hombre esta vez, hizo preguntas más punzantes. ¿Cómo es un día normal en tu casa? ¿Quién se asegura de que comas? ¿Sientes que puedes hablar con tus padres cuando algo está mal? Le dije la verdad. No les contaré de todo lo que hablamos, pero ya pueden imaginar cómo es mi vida con mis padres si hicieron lo que hicieron. Luego hizo la gran pregunta, ¿quieres quedarte aquí? Mi respuesta fue que quería estabilidad hasta poder ir a la universidad, viniera de esta casa o de otra parte. No les dije directamente que querían que me sacaran de aquí, porque faltaba poco para irme de todas formas, pero tampoco estaba seguro de que la mejor opción sea el sistema de acogida a esta altura. Mientras, mis padres estaban en la otra habitación montando su mejor actuación de padres preocupados. Alcanzaba a oír trozos, cosas como, pronto se acerca el cumpleaños de OP, hay que preparar algo grande porque será el último en casa, y esas cosas para quedar bien, como padres preocupados. En un momento, mi mamá dijo bastante alto, como si estuviera en un sitio de construcción hablando con su compañero, que aman mi creatividad a la hora de escribir. Lo que hizo que el trabajador se detuviera a media escritura. Después de que Servicios de Protección Infantil se fue, mis padres anunciaron que tendríamos una reunión familiar. Traducción, no habría fiesta de cumpleaños y no amaban mi escritura, querían hacerme entrar en razón, entre comillas. Me sentaron a la mesa y empezaron el control de daños. Mi mamá dijo que había estado pensando y que tal vez calcularon mal cómo se percibieron sus acciones. Mi papá añadió que la gente fuera de la familia no entiende nuestra dinámica y quiere retorcer las cosas. Yo me senté escuchando, con los brazos cruzados. Mi mamá me pidió que llamara a Servicios de Protección Infantil para decirles que yo sabía que me amaban y que nunca lo había dudado. Mi papá remató con el clásico, todos solo estamos tratando de hacerlo lo mejor posible. Les pregunté si querían que llame ahora o más tarde para contarles que mis padres me estaban extorsionando. Ese fue el final de la reunión. Para que tomes dimensión del alcance de mi ensayo, ya que es un pueblo chico, hasta la cajera del súper me preguntó cómo estaba. Padres de chicos de mi escuela me dedicaron sonrisas de simpatía cuando iban a dejar o buscar a sus hijos a la escuela. Fue surrealista. Para mí era bastante bueno, para mis padres como humillación. Comenzaron a evitar a los vecinos, eventos sociales, incluso saltarse la iglesia porque la gente miraba. Una noche, mi mamá irrumpió en mi cuarto y me acusó de arruinarle la vida social. Dijo que sus amigas no querían estar con ella porque yo la había mostrado como una mala madre. Mi hermana por fin rompió su silencio. Me acorraló en el pasillo una noche y dijo que ella no pidió nada de esto. Odiaba que yo hubiera escrito el ensayo y dijo que ahora todos la veían como la consentida. No tenía respuesta para eso, es la consentida de mis padres, y de la peor manera. Esto no es una fiesta de cumpleaños más grande o lo que sea, es literal abandonar a tu otro hijo para ahorrar costos en la cabaña. Al parecer, mis padres habían descubierto que si llevaban 2 niños en lugar de 1, sería $50 más la noche. Así que me dijeron allí, para que yo me las arreglara para volver. Mi orientadora me llamó después de clase para una reunión y me dijo que si las cosas en casa empeoraban, podía reconectarme con recursos. El fin de semana pasado, Servicios de Protección Infantil apareció de nuevo, pero esta vez mientras mis padres discutían. La trabajadora entró justo cuando mi mamá gritaba por no sé qué cosa. No iba a esperar a que terminaran de hacerlo para abrirle la puerta, eso le quitaría la palabra sorpresa a visitas de seguimiento sorpresa. Mi papá le dijo que se calmara cuando la vio entrar, era caos. La trabajadora ni parpadeó, cuando me pidió que empacara una bolsa, que me fuera con ella esa noche. Era solo una colocación temporal para darle espacio a todos. Agarré mi mochila y me fui. Y esa noche, me quedé con una familia anfitriona a 2 pueblos de distancia. Por suerte eran amables, normales y tranquilos. Me senté en su mesa comiendo espaguetis, y me di cuenta de que así se supone que debe sentirse un hogar. Al día siguiente me llamaron mis padres. Me acusaron de hacerme la víctima para conseguir lástima. Mi mamá estaba enojada con Servicios de Protección Infantil porque no tenía derecho a llevarme.
Y mi papá murmuró sobre abuso de autoridad del gobierno, porque según sus palabras le gusta robar niños. Tuve otra reunión con mis padres y servicios de protección infantil. Esta vez 2 trabajadores de nuevo, una gestora del caso y un oficial uniformado. La reunión fue para sentarnos a todos y dejar las cosas claras. Estábamos todos en la sala. La gestora del caso empezó exponiendo lo que habían visto hasta ahora: negligencia, abuso emocional, ambiente inestable. Dijo abiertamente que la noche del estacionamiento fue inaceptable. Dejar a un menor así no era enseñar resiliencia, era abandono. Mi mamá saltó, con la voz alta, insistiendo en que todo estaba sobredimensionado. Llamó a mi ensayo exageración creativa. El oficial cortó eso rápido, diciendo que no era exageración cuando tenían mi propio testimonio, recibos del boleto de bus que compré y corroboración de personas que me vieron allí cuando me dejaron. Fue cuando mi papá intentó suavizar, hablando sobre malentendidos culturales y diferencias de crianza. La gestora se inclinó hacia adelante y dijo: he escuchado demasiados padres negligentes como para que tú vengas a mí a contarme un cuento como ese. Si mi padre hubiera sido una caricatura, se hubiera desinflado como globo en el lugar. La gestora se volvió hacia mí y me preguntó si quería quedarme aquí o si prefería que encontraran una colocación alternativa hasta que cumpliera 18. Respondí: prefiero estar en otro lado. Mi mamá perdió el control. Se levantó, empezó a caminar, despotricando que la había avergonzado, arruinado su reputación, arruinado su vida, todo. Me llamó desagradecido, egoísta y dramático, todo enfrente de servicios de protección. El oficial se puso entre nosotros, diciéndole que se sentara porque estaba autorizado a usar la fuerza. Mi papá le tiró del brazo, susurrándole que parara, lo que solo hizo que ella se diera la vuelta y le diera una bofetada, porque, según ella, no había hecho nada para ayudar. Caos. Entonces mi hermana empezó a llorar, no por mí, sino por ella. Soltó que estaba harta de que la compararan conmigo, que odiaba ser la fracasada y que nunca pidió que la metieran en esto. Mi mamá intentó consolarla, diciendo que teníamos que mantenernos unidos como familia. Pero mi hermana se la quitó de encima y gritó que mantenernos unidos fue lo que nos trajo aquí. Fue la primera vez que vi a mi hermana decir algo sobre todo esto. Y creo que eligió el peor momento para mis padres, porque lo hizo delante de estas personas. Los de servicios de protección infantil me llevaron de nuevo a la casa de acogida. Luego de que nos fuimos, las cosas en casa explotaron. Lo sé porque mi hermana me lo ha contado. Mi mamá se volvió contra mi papá, gritándole que no la había defendido. También se volvió contra mi hermana, porque había traicionado a la familia y no esperaba eso de ella. Mientras tanto, el círculo social de mis padres empezó a encogerse aún más. La mejor amiga de mi mamá le dijo que no podía seguir siendo su amiga. A mi papá sus compañeros le hicieron burla por servicios de protección infantil, y llegó a casa más enfadado que de costumbre. Mi hermana me dice que están volviéndose locos, incluso agresivos. Pero al menos no lo están haciendo con ella. Servicios de protección infantil está siguiendo su caso, así que no es como si pudieran ponerle una mano encima ahora. Pero golpean puertas, paredes y discuten mucho a los gritos entre ellos. Le he dicho que grabe con vídeo o audio todo lo que pueda, y que si alguna vez siente miedo, puede llamar al 911 o llamarme a mí. Actualización 3. Nunca pensé que escribiría tanto sobre una noche en un estacionamiento, pero aquí estamos. Pero el polvo se asentó y necesito empezar a mirar hacia adelante en lugar de atrás. 2 semanas después de mi última publicación, Servicios de Protección Infantil regresó a la casa de mis padres con papeles de esos importantes. La trabajadora del caso explicó que, tras revisar todo, decidieron que la casa no era un entorno seguro ni estable. Los papeles eran para una tutela temporal. Viviría con una familia de acogida hasta que cumpliera 18, a menos que prefiriera ir con un amigo de la familia. Con eso mi traslado se hizo permanente en lugar de ser solo un arreglo de unos días. Creo que mis padres pensaron que Servicios de Protección Infantil estaba faroleando todo el tiempo. Creyeron que lo regañarían, escribirían un informe y luego me devolverían a ellos. Cuando se dieron cuenta de que era real, que me iba legalmente de la casa, se desató el infierno de lloros. Mi mamá afirmó que no podían hacer eso, que era secuestro, que yo estaba usando esto para dañarlos. Mi papá se levantó como si fuera a discutir, pero el oficial le recordó que el tribunal ya lo había aprobado y gastar saliva en esto no iba a ayudarlos en nada. Si se resistía, lo arrestarían, lo que tiraría más tierra a su caso ya enterrado. Así que mi mamá gritó y mi papá se sentó, como siempre. La verdad que me gusta vivir con esta familia de acogida. Es una pareja mayor a unos pueblos de distancia, pero son tan amables y buenos conmigo. Se interesan más por mis cosas que mis propios padres. Su casa huele a canela. Tienen 2 perros perezosos y tienen un plato de galletas en la encimera, que es de donde viene el olor a canela. No es lo mejor para mi barriga, no quiero ir a la universidad con barriga de cerveza antes de siquiera haber probado una, pero al menos me siento más contenido y amado que con mis padres. Las personas, como mi jefa del centro de tutorías, han ayudado con todo lo que pueden.
Me dan ayuda extra aquí y allá para que no me afecte tanto mis aplicaciones esta nueva transición. No creo que deje de estar agradecido por eso. El periódico local publicó un artículo de seguimiento. Y para aclarar, dejen de pedirme el enlace, porque no quiero que la gente descubra quién soy realmente. Esta vez no era solo mi ensayo. Era un reportaje sobre negligencia parental, con fotos de mis padres donde no salieron muy favorecidos con las tomas. Son la comidilla del pueblo con todo esto. Mi papá empezó a faltar al trabajo, enfermo más seguido de lo normal. Mi mamá casi no sale de casa a menos que sea para lo esencial. Mi hermana me iba contando de ellos. Supongo que era su forma de intentar hablar conmigo. Incluso mi hermana empezó a pasar más noches en casa de amigas que en la suya. Me enteré por otros que Servicios de Protección Infantil marcó su expediente de forma permanente. Los estarán monitoreando por años, especialmente porque mi hermana aún es menor. Mi mamá me culpa por meter al gobierno en nuestras vidas, yo la culpo por dejarme en un estacionamiento. Creo que es un empate justo. Sorprendentemente, mi hermana y yo empezamos a hablar más después de que me fui. Hemos intercambiado mensajes desde entonces, y admitió que odiaba la presión que le ponían. No somos de repente mejores amigos, pero por primera vez se siente como si fuéramos aliados en lugar de rivales. La última vez que vi a mi mamá fue brutal. Vino a una reunión con Servicios de Protección Infantil e intentó defender su caso. Dijo que yo había tergiversado todo, que era un narrador manipulador y que nada de lo que dije era cierto, solo era un moco malcriado que mentía para verme bien. Bueno, si soy un moco malcriado, ¿a quién deberíamos echarle la culpa de eso? Nada de eso ha servido para algo. Todavía la investigación de mi hermana está en curso, aunque no hay algo en concreto, como abandonarme en medio de la nada, para que la saquen de allí. Por mi parte he recibido algunas aceptaciones a universidades, y ya comienzo mi proceso por decidir a dónde estudiaré el año que viene. Tengo becas parciales, por eso deberé pedir préstamos estudiantiles y trabajar para pagarlo. Pero créeme, eso es como estar de vacaciones para mí si lo comparo a vivir con mis padres. Actualización 4. Vuelvo luego de un tiempo, tras haberme instalado en la universidad que finalmente elegí. No era mi primera opción, pero sí la que me daba la mayor beca parcial de todas, y por tanto, me permitirá estudiar sin endeudarme tanto. No es mala, solo que no es la que hubiera elegido si el dinero no hubiera sido un problema. Lo cual creo que con mis padres, de todas formas, lo habría sido, con el abandono de su hijo o sin él. Me siento un poco mal por haber dejado a mis padres de acogida, creo que en estos pocos meses me sentí más apegado a ellos de lo que me sentí con mis padres durante toda mi vida. Creo que si ese día que me abandonaron hubiera encontrado un hombre lobo, sentiría más apego por él que por mis propios padres. De todas formas, aún sigo en contacto con mis padres de acogida. He prometido regresar para las fiestas y tal vez visitar algún fin de semana, cuando pueda determinar qué es lo que estoy haciendo aquí. Todo es nuevo por ahora, y estoy acostumbrándome a esta nueva vida. Trabajo, clases, sesiones de estudio, lo estoy descubriendo sobre la marcha. Mis padres también están descubriendo cómo ser padres sin hijos. Ellos siguen pensando que son padres, pero eran malos en ello incluso cuando tenían hijos en la casa. A mi hermana la han retirado de su cuidado y está viviendo con mis padres de acogida, por mi recomendación, hasta que pueda encontrar la manera de traerla conmigo. No puede vivir conmigo en los dormitorios de la universidad y un apartamento es un poco costoso, pero encontraré la forma de hacerlo funcionar. Lo que sucedió exactamente con mis padres, para que Servicios de Protección Infantil les quitara a mi hermana, está a la altura de las expectativas. Mis padres querían que ella escribiera un ensayo diciendo lo buenos padres que eran, uno que rivalizara con el mío. No quiero sonar como que solo mis ensayos son buenos, pero yo soy el nerd y mi hermana no, si lo recuerdan. Además, ella se negó a escribir eso. Querían que hablara de las cosas buenas que habían hecho durante estos años, que mintiera. Porque sí fueron mejores con ella que conmigo, pero tampoco mucho. No sé qué querían que escribiera, algo como que la rescataran de debajo de los escombros de un edificio que se derrumbó, y además, a un pequeño gatito o algo así. Necesitaban una historia fuerte para hacer un lavado de imagen potente si realmente querían arreglar su imagen. Ella se negó y se negó, hasta que le dijeron, o lo haces o ya sabrás. Y ella prefirió el ya sabrás, que fue encerrarla 3 días en la habitación, sin permitirle salir, ni para ir al baño. Para esas alturas, la investigación de los servicios se había detenido, porque básicamente no habían encontrado nada que lo ameritara. Pero mi hermana decidió no esperar los 3 días, y como a las 6 horas, escapó. No quiso llamarme cuando la castigaron porque no quería preocuparme. Lo cual es una tontería, para algo así debería haberlo hecho. Podría haber llamado al contacto de servicios, cualquier cosa. Para el contexto que necesitan a partir de aquí, mi hermana tiene una habitación en el primer piso de la casa, al igual que yo. Mis padres duermen en la habitación de abajo. Así que está mi hermana, a eso de las 10 de la noche, intentando bajar por el techo al que da su ventana. En la oscuridad pisó mal, rodó y cayó al frente de la casa. Mis padres ni se enteraron,
porque su habitación está detrás, pero un vecino vio lo que sucedía y la auxilió. También llamó al 911 que, luego de atenderla y llevarla al hospital, pudo asegurarse de que, salvo algunos rasguños y el susto de la caída, no había pasado nada. Pero se informó a Servicios de Protección Infantil, donde mis padres ya tenían un expediente abierto, bastante abultado por mi culpa. El resultado ya lo saben, mi hermana fue llevada a la familia de acogida y yo estoy intentando traerla conmigo. Aún sigue asistiendo a la misma escuela porque, al igual que conmigo, ellos se encargan de llevarla en coche todas las mañanas y recogerla por la tarde. Son las ventajas de ser personas mayores, con tiempo libre y un corazón enorme. Si se muda conmigo, habrá que cambiarla de escuela, pero ella no está en desacuerdo con esa idea. Mis padres ahora están enfrentando cargos, porque, al parecer, encerrar a una adolescente sin acceso al baño, quizá también a comida, es mucho peor que abandonarme cerca de hombres lobo. Sí, esos hombres lobo pueden ser buena onda, y pueden invitarte a jugar un partido de básquet en su campo improvisado en medio del bosque, pero sigue siendo malo. Aún así, planeo regresar a la ciudad para dar mi testimonio cuando llegue a juicio, porque será tomado en cuenta. No planeaba escribir tanto, pero necesitaba contar tanto, incluido lo de los hombres lobo. Actualización 5. Como me lo han estado preguntando mucho, en comentarios y mensajes privados, responderé ese primero. No, mi hermana no está viviendo conmigo. No es porque no quisiera, ya que estaba haciendo los arreglos para tener mi propio apartamento y traerla conmigo, pero ella prefirió quedarse con nuestros padres de acogida. Ella terminó encariñándose con ellos, lo cual no me sorprende, y dejar a sus amigos y a todos atrás hubiera sido muy duro. Ellos estaban de acuerdo, incluso insistieron en que mi hermana viviera con ellos. Una excusa más para visitarlos a ellos y a mi hermana. Mis padres tuvieron consecuencias por los cargos presentados. Por negligencia infantil, recibieron una multa de alrededor de $12.000, más asistir a clases para ser padres. Aún así, mi hermana tenía la opción de decidir si quería regresar a vivir con ellos o no, luego de haber cumplido con estas cosas, pero ya saben lo que ha dicho. Bueno, no saben lo que ha dicho, sino la decisión que tomó. Dijo que no volvería con ellos ni aunque le pagaran. Ya saben, las galletas de canela tienen ese encanto en las personas si no quieres dejarlas. Sabemos que nuestros padres se han mudado, porque la casa familiar en la que todos vivíamos estuvo un tiempo en venta y luego fue ocupada por otras personas. Nadie sabe a dónde se han ido mis padres, porque prácticamente empacaron todo de noche y se fueron. Mi madre no tiene problema con esto, puede encontrar otro trabajo en cualquier otra ciudad. Pero mi padre tenía un trabajo asociado a algo de nuestro pueblo. No diré qué, porque sería muy fácil descubrir de qué pueblo se trata, pero me pregunto en qué estará trabajando ahora. Aunque no les mentiré, la curiosidad no es suficiente como para querer saber algo de ellos. A menos que mis padres hayan sido elegidos como animales para ser enviados al espacio y eso salga en todas las noticias, creo que esta será mi última actualización.